Pues si bien es un gusto volverlos a tener aquí de nuevo y dejarse devorar y estar en las entrañas de lo inexplicable, lo horroroso, lo grotesco y lo nauseabundo. En esta ocasión tenemos aquí a nuestro amigo César. ¿Cómo estás? ¿Todo chingón? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Ya. Aquí de una vez, Aquí otra una vez. Otra vez. Ya que a veces te desapareces como Sí. 2 años, güey. 2 años. ¿No? Pues hoy tenemos varias historias, güey. Pero sobre todo, en particular, quisiera destacar estas historias que están relacionadas con un culto, güey. Un culto. Tú ya sabes que la palabra culto, creo que hay que tener cuidado porque se relaciona muchas veces con algo malo, güey. Algo que no trae que no es un buen augurio, ¿no? Está muy satanizado. Ajá, está muy, digamos, estigmatizado, güey, de tantas historias que hemos escuchado. Pues esta usuaria, ya ves que andamos buscando, güey, historias en Reddit, en foros o que nos anden contando, güey. Pues ella nos cuenta, güey. O sea, cuenta a la comunidad de Reddit lo que pasó en el culto y sobre todo en el ámbito paranormal, porque a partir de que ella entró en este tipo de organización, le empezaron a suceder cosas a ese nivel, güey. Fuera de lo que le haya pasado con estas personas, ¿no? De lo que le hayan dicho o cómo las hayan amenazado. Pero en el ámbito paranormal ella comparte que obviamente que si lo comparte es porque ya se salió, porque muchas veces no pueden ni siquiera hacer eso, güey. Digamos, es tal el nivel de acoso que les hacen en algunos casos o de vigilancia que ni siquiera pueden compartir este tipo de historias. Entonces por el miedo ya los han trabajado demasiado, güey. Sí. Pero antes, güey, igual quisiera contarte otras historias que están bastante buenas, unas historias que no son tampoco menos importantes, tienen su gran importancia, güey, porque entran sobre todo en esos pinches temas que nos gustan, güey, de lo paranormal, para quitarte el sueño un poco, ¿no? Para tenernos allá en expectativa, güey. Excelente. Sí, güey. Y entonces la primera que te quisiera comentar es de un usuario, güey, que cuenta que vio una silueta en el techo. No en el techo, en el cielo, en un cielo estrellado, ¿sí? Dice, vamos a citar lo que dice este usuario, dice: sé que prometí más historias de mi tiempo en esta pequeña ciudad, así que pensé que sería mejor que cumpliera. Esto me sucedió cuando era muy joven. Todavía asistía en la escuela primaria como 4º o 5º grado. Había mencionado con anterioridad que no hay absolutamente nada en esta ciudad. O sea, él estaba viviendo prácticamente en un pueblito, ¿no? No, obviamente no dice en qué ciudad, exactamente. Lo que él comenta que igual era muy joven. Era muy, imagínate, 4º o 5º año. ¿Cuántos años? 9, 10 años, ¿no? Si lo ponemos aquí en equivalencia al grado de México, güey, ¿no? O ponle tú a lo mucho 11, pero Ajá. ya es así como que muy, sí, pero muy grande. Todavía es un niño, güey. Muy pequeño. Entonces él va contando, ¿no? Entonces dice que él, al no haber nada en el pueblo, dicen que llegan los chavitos a un extremo de aburrimiento, entonces lo cual eso les lleva a hacer travesuras con sus otros amiguitos, porque ya ves, no nada que hacer es el ocio, ¿no? Empiezan a buscar qué hacer, andar jodiendo, ¿no? A los adultos, ¿no? Sí, escaparse de sus casas para ir a hacer una aventura, güey, en ese, si es pueblito, imagínate, te vas al monte allá a hacer desmadre con tus nadie se va a enterar. Ajá, totales. Dice, realmente no tenía planes ni nada en mente, pues éramos niños, así que salieron en la noche, se fueron en bicicleta, güey. Era un día en que no tenían nada que hacer y se fueron en bicicleta en la noche. Él cuenta que esperó que su abuelo se durmiera, güey, para que él pudiera salirse de su casa y esperar a su amigo, que ya estaba fuera el güey, esperándolo, ¿no? Entonces, ellos se fueron, güey. Dice que este amigo vivía a unas pocas cuadras de mí, tal vez a 2 o 3 cuadras, güey. No estaba tan lejos y probablemente no quería alejarse más, pues era de noche. Todavía estaban conscientes, cabrón, que estaban jugando, era de noche y pues imagínate que se pierdan allá, ¿no? Hasta así, pues por ejemplo, nosotros ahorita lo platicamos y como que lo pensamos, ¿no? Pero sí, un niño le vale, o sea, él lo hace y ya. Todavía tenían conciencia, ¿no? Dice, muy bien, dice.
Así que estábamos subiendo y bajando por la calle entre su casa y la mía. Es entonces que ambos, de repente, tuvimos una sensación horrible. Aquí ya viene lo bueno. Digo que tuvimos porque mi amigo también lo pudo sentir. Sintieron los dos al mismo tiempo una extraña sensación en el aire, güey. Como si hubiera una electricidad. Algo que lo cual les hizo voltear hacia arriba. O sea, los dos chavitos iban en su desmadre pedaleando, ¿no? Y de pronto, eso que sintieron en el aire hizo que se detuvieran, güey. Y los dos voltearon hacia arriba. Entonces, dice, todavía no puedo entender lo que sucedió después, pero tengo algunas conjeturas. Mientras estábamos ahí con esa horrible sensación en el aire, era casi como si el ambiente de pronto tuviera una corriente eléctrica. Es la mejor manera que puedo explicarlo. Todo el pelo de su cuerpo se erizó y esta sensación de hormigueo, así es como él lo describe, ¿no? Una sensación muy dura, güey, de electricidad y todo su pelo, su pelito de bebé, güey, se le puso en punta. Entonces, inmediatamente una profunda sensación de miedo sintió en ese momento, güey. Tan pronto como me golpeó, por alguna razón, mi amigo y yo miramos al cielo. Tengo que aclarar que en esta pequeña ciudad no hay muchas luces industriales ni edificaciones grandes y puedes ver las estrellas con bastante claridad. Ya me imagino, aquí digo, donde nosotros vivimos no es así la urbe más grande del planeta, ¿no? Pero ya se ve el cielo en la noche bastante contaminado porque casi no se pueden apreciar las estrellas. Ahora imagínate, güey, no sé si ha sido un pueblito, güey, o así un lugar, pues se ve la diferencia, güey. Sí, bastante, es muy notable así en las noches ya puedes ver todo. Claro, güey. Entonces así me imagino que estos chavitos tenían igual esa vista. Entonces dice, lo que vimos y la mejor manera que puedo explicarlo es esta forma de rectángulo muy oscuro. Un rectángulo, güey, que se extiende por varios metros sobre nosotros. Era una silueta en el cielo y no se podían ver las estrellas a través de esta cosa. Había un contorno perfecto y definido a su alrededor. Con certeza puedo decir que era un objeto sólido. En este punto nos dimos cuenta que estaba levitando sobre nosotros. Diría que tal vez a unos 60 metros en el aire. Estaba proyectando una sombra encima de nosotros. Ahora he experimentado algunas cosas aterradoras en mi vida, pero nada como esa vez. Mi amigo y yo nos miramos y gritamos, dimos la vuelta de regreso y pedaleamos tan rápido como podían mis pequeñas piernitas. Tuve otra sensación extraña y fue que, aunque estaba solo unas cuadras de mi casa, de la casa de mis abuelos, sentí que tardé una eternidad en volver ahí. Tal vez pues, el pinche miedo, güey. Imagínate que tener una pinche estructura encima de ti, güey. La adrenalina. La adrenalina que ustedes sentir. Sobre todo unos niños, güey. Pues imagínate, sobre todo a un adulto que, dependiendo de la persona, güey, el impacto, güey, puta, hasta diabético lo pueden dejar, güey. Del miedo que le causa ver a un adulto. Claro, güey. O unos chavitos, güey. Dice, ahora, como adulto de más de 20 años, supongo que podría atribuirlo a algún tipo de nave experimental que tal vez no se suponía que debíamos ver, ¿no? Todavía puedo sentir ese miedo profundo de peligro al simplemente pensarlo. Aún no puedo entender qué pasó exactamente esa noche. Traté de ser lo más detallado que pude con este recuerdo que ya hace tanto tiempo que me sucedió. Una, digamos, historia de un ovni, o como ovni es como antes se le conoció. Ahorita ya está el fenómeno UAP, que en español es FANI, ¿no? Fenómeno aéreo no identificado, ¿no? Así ya se le están cambiando los nombres. De hecho, el video que ya se subió, el de UAP, buenísimo, les recomiendo que lo vean, ahí le debe estar allá. Estamos con el amigo Oscar comentando ese tema bastante extenso, Hay demasiada información y sobre todo que se trata de leyes y cosas así, que ya son cosas, digamos, que ya tienen su peso en autoridades, pero así muy pesadas, autoridades ya de primeros ministros, senadores, güey. Bueno, y ya te imaginas la política de situaciones muy serias, ¿no? ¿no? Situaciones bastante serias, güey. Pero bueno, güey. Y yo te quería comentar, güey, que igual tengo una
No sé si te la había contado una historia que yo pasé de 2 objetos que vi en el cielo. No te la había contado. No me la habías contado. ¿En serio te la había contado? No. Bueno, lo que pasa es que igual ya tiene tiempo. Yo todavía, me acuerdo que fue a comprar al súper. Eran como a las 11 de la mañana, güey. 11:30 de la mañana. Temprano, güey. Entonces, yo fui al súper, güey. La cuestión es que mi tarjeta, la que es una de crédito que tenía, no pasó, güey. O sea, no pasó la compra. A su madre. Y me regresé, güey. Dejé la compra allá y regresé acá, güey. Efectivo, ¿no? No. Para hablar al banco. El problema del banco. ¿Por qué no había pasado la pinche tarjeta esa? Ay, me ves ahí esperando, güey. Y ya tiene, sí te diciendo, tiene bastantes, algunos años, güey. Y ya es que allá en la parte de atrás de mi casa hay una puerta y da del patio, güey, y da hacia obviamente al cielo, güey. O sea, puedes ver ahí bastante parte del cielo. Y hay una torre de teléfonos ahí atrás, güey. Atrás de mi patio hay colinda con otro terreno que es, creo, de teléfonos de México, güey. Y hay una torre de teléfonos, está gigante esa madre, está altísimo, güey. Entonces yo me quedé allá esperando a la operadora, güey, porque ya me habían trasladado a otra sección que ven lo de las tarjetas y platicarle tu caso al que te va a atender. Ahí me quedé allá, güey. La cuestión, güey, es que estoy allá viendo y veo 2, ¿qué será, güey? 2 globitos, 2 pelotitas, güey, que vienen por atrás de la torre de teléfono, güey, en formación, güey. O sea, dos cositas, güey, van así. Paralelas, güey. No iban oscilando, güey. No iban hacia el cielo, no manches, güey. Iban coordinadísimas, güey. Entonces, tú ya, uno ya sabe, ¿no? Cuando que un avión es grande o a pesar de que lo ve lejos, güey. Puta, sabe ya de qué tamaño es, güey. Entonces, yo la primera cosa que noté es que no sabía muy bien de qué tamaño eran esas cosas, güey. Porque como no tengo una referencia. Si esa madre mide 2 metros, güey, 3, si es pequeño, güey, si está muy, muy grande, güey. Porque como no tengo una referencia, si es grande o pequeño, pues esas madres, güey, se fueron cruzando, güey, al lado de las casas que están al lado de mi casa, güey, prácticamente de mis vecinos. Y se fueron esas madres, güey. Y yo así, güey, con el teléfono, cabrón. Ya tenía rato y me urgía a comprar unas madres y no quería colgar, güey. Entonces le hablo a mi mamá. Y sale mi primo también, güey. Y miren esa. Y estamos, y los vieron, cabrón. No manches. Entonces, otra cosa, güey, que no pude notar era el color. Porque quedé confundido porque no sé, güey, si esas madres eran de color blanco o eran de color cromo, güey, que reflejaban la luz del sol. ¿Me entiendes? Porque estaba, pues, manches, güey, para mí que sí estaba lejos, ¿eh? Pudo haber estado más cerca. Digo, no lo sé, güey. No, entonces, esas madres, güey, así pasaron, güey. No se movieron de distancia nada, güey. Me subí a un aljibe que tengo en mi patio, güey, para poder avistarlos más, güey. Y se perdieron, güey. Siguieron así información, güey. Y se perdieron en el horizonte. No manches. Es lo único, güey, que he visto de ese tipo de cosas, güey. Y así, no manches, y así mi mamá, sí lo vieron, güey, no, sí lo viste. Sí lo vi, ¿qué era, güey? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué habrá sido? No manches. Y yo estaba así, güey, alucinadísimo, porque era la primera vez, güey, que ya tenía más de 20 años, güey. Y nunca había visto nada igual, güey. Y ya luego mandaron mensajes a todo, güey, no mames, güey, vi un ovni, ¿no? Un objeto. Y me dice, no, güey, estás pedo, güey. Seguro estabas borracho, güey. Ya, no manches, güey. Sí. Son las 11 de la mañana. Son las 11 de la mañana y tengo que trabajar, güey. Tengo que trabajar en la tarde, güey. No puedo estar borracho. De hecho, yo tengo 2 historias de eso, güey. Oye, esa onda, güey. Sí, tíralas una vez sobre objetos extraños, ¿no? Sí. Una vez. La primera le pasó a mi papá. Ok. Él era mucho de, hasta ahora, ¿no? De hacer ejercicio. Ok. Entonces nos contó que él iba trotando en el malecón de la ciudad. Trotando. Y ya ves que los atardeceres acá son muy bonitos, ¿no? Son muy vistosos. Por el mar, ¿no? Así, chingón, se ve muy bien. Atardecer y colores muy bonitos. Claro. La cosa es de que él había notado unas pequeñas cosas a lo lejos moviéndose. Pero en el horizonte, ¿no? En el horizonte. Ah, ok.
pero se podía distinguir, así como tú dices, ¿no? Puedes distinguir que eran objetos esféricos moviéndose. Pero él creo que solo vio uno. Eso te digo, pasó en el 2006, 2000... A la madre. O sea, ya tiene mucho tiempo. Tiene rato. No recuerdo cuándo fue inaugurado el malecón de aquí, pero era así en su momento que se llenaba y todo, ¿no? Ya sabes. Y él se quedó parado, porque nos contó así muy emocionado y sorprendido. Sí, me de imagino. Que había visto unas esferas en el horizonte, en el cielo. Y él alcanzó a notar que, así como tú comentas, que eran color cromo, estaban cromadas, que o eran, como tú dices, reflejaban la luz del mar, o sea, todo. Y tenían como una tonalidad entre cromada y azul. Ah, ok. Y nos dijo que, o sea, le pregunté, pues, ¿qué pasó, no? O sea, que se acercó, se fue, ¿no? Hizo un movimiento muy extraño y fue así como si subiera y se hubiera metido hacia el mar. Fue como el tipo, ¿cómo se llama? Osnis, ¿no? O sea, submarino. Se metió al mar entonces. Sí. O sea, no se perdió en el horizonte hasta hacerse pequeño. Como que hizo un movimiento, o sea, porque es irreal. Ningún aeronave, helicóptero se puede detener en ese... O sea, tal cual fue recto, se detuvo, se fue para abajo. Ángulos muy agresivos, ¿no? Muy irreales. Y eso nos dijo, madre, se metió al mar. Y ya, y de ahí no salió, ¿no? De ahí ya no vio nada. No mames, güey. Qué loco. Esa madre fue aquí, ¿no? Aquí, sí. En la ciudad. En la ciudad fue. Oye, esa madre. ¿Y la otra, güey? Igual está mortal. La otra, no sé, esa sí me pasó a mí, güey. A ver, sí. una vez. Pero fue a mediados de esta pandemia, Oye, esa madre. Yo estaba en Facebook, estaba viendo. y hay una compañera, una amiga con la que trabajé, empecé a decir, oigan, ya vieron el cielo, que no sé qué, hay muchos aviones, hay muchos drones, quién sabe qué nos está pasando. Y así vi su publicación y dije, pues voy a ver. Se me olvidó, estaba haciendo mis cosas y volví a ver su publicación porque muchas personas le estaban comentando, oye, sí es cierto, aquí en tal lugar está y aquí en tal lugar también. Y dije, no es cierto. No es cierto. Todo de aguafiestas, ¿no? Ajá. Sí, no puede ser cierto. Salí y fue real, güey. Fue como a las 7 o 8 de la noche. Ya estaba súper oscuro. Luces parpadeando en todo el cielo, pero parpadeando y moviéndose como especies de drones, pero no parecían drones. O sea, hacían movimientos así como te digo del anterior relato de mi papá. Movimientos muy reales, incluso hasta coordinados, güey. Y eran así luces que parpadeaban y iluminándose, moviéndose y todo. Y de hecho yo llamé a mi mamá, oye mamá, van a ver esto. Y no se veían como aviones, no se veían como drones. Se veían así muy lejanas del cielo, güey, así muy alto, güey. Muy alto, y eran bastantes que estaban, no eran estrellas porque las estrellas no parpadean. No mames. No eran aviones porque pues el avión se va de volar hecho la chingada. Se identifica el movimiento y las luces nuevas que son características. Y no se quedan ahí bailando, güey, no mames. Yo pensé que eran esos objetos porque habían comentado que desde que empezó la pandemia había habido más avistamientos de ovnis en el mundo, digamos, ¿no? Pero sí. No manches, güey. Y justo cuando estuvo en su apogeo la pandemia, dejaron de aparecer, güey. Porque yo todavía salía. Empezando la pandemia, ¿viste esas madres? A mediados de la pandemia. Cuando fue el primer año. 2020, ¿no? Que no podías ni salir, y si salías estuvo así muy denso, muy restrictivo todo el desmadre. Claro. Fue cuando empecé a ver más, a notar más el cielo. Y de un momento a otro, ¡puc!, todo se calmó. Dejaron de haber luces extrañas, luces diferentes. Incluso hasta ahora a veces cuando salgo en las noches te pones a ver el cielo, ¿no? A veces me pongo a ver si están. Y no, o sea, está muy diferente el cielo. No mames, güey. Sí. Ya, güey, yo creo que ya va siendo tiempo de que ya se presenten para acá, güey. O quién sabe si ya están acá. ¿Quién sabe, cabrón? Ya es que muchos investigadores dicen que sí, güey, y luego, pues no. A veces son,
digamos, no son muy confiables, ¿no? Ujú. Pero otras personas que lo han visto en realidad a lo mejor piensan que pues, ya están acá. Yo soy de los que digo que posiblemente ya anden aquí, güey. Sí. Posiblemente. No, quién sabe qué estén esperando, güey. Quién sabe, como ven que el mundo ya se está yendo al carajo. Salgan. Salgan y ¿sabe qué? Pues ya, para que no sufran más. ¿Qué quieren? Claro, de hecho, obviamente no vamos a decir nombres, güey, de cómo algunas personas, güey, en el programa del fenómeno UAP, que llevaban, que no cambiaban su postura, güey. Y siempre los tachaban de locos, güey, de que no, de que era falso, ¿no? Todo lo que presentaban. Sí. Pero con esta ley que ya se impuso del fenómeno UAP, güey, dices, no, pues, sí reconocen que hay algo allá afuera, ¿no? Pero no te dicen no confirman que sea extraterrestre o que sea alienígena, güey. Solo te dicen, ok, hay algo ahí. Pero pues no sabemos qué es, güey. Posiblemente sean, ya es que el rollo que se traen ahorita, la broncota que hay ahí en Rusia y todos esos lugares, creen que es de esos países. De hecho, ellos le dicen, puede ser que sean obra de países opositores, güey, así lo dicen ellos, güey. O sea, son palabras ya muy fuertes, güey. Entonces, ese tipo de cosas, güey, pues sí te dan que pensar. Toda esa gente que nunca dio el brazo a torcer. Entonces dicen, güey, pues al final sí tuvieron, si no toda la razón, güey, algo de razón, güey, y nunca cambiaron de postura. Eso, pues, de cierta manera hay que reconocerse, güey. Porque desde el país así de Estados Unidos que ellos lo está aceptando, güey. Entonces, algo debe haber, ¿no? Algo debe haber ahí. Y pues no manches, güey, está bastante fuerte, güey. Sí. Todo esta onda de los fenómenos UAP o FANI, ¿no? Vamos a llamar el término correcto, ¿no? Que debe ser. Y pues, bueno, güey, vamos a pasar a la siguiente historia, güey, que es el de un chavito, güey, o sea, un usuario en Reddit que titula su historia "Nunca volví solo al bosque después de esto". Fíjate, al que le ha pasado algo que ya no quiera ni siquiera asomarse al bosque después de esto. Esta es la historia de un muchacho, güey, que tenía unos 15 años, ¿no? Cuando estaba ahí, viviendo ahí. No sé si no especifica si todavía vive en ese lugar, pero dice que él vive en una zona que fue declarada por el gobierno como patrimonio, güey, de la humanidad, güey. Un paraíso natural durante los últimos 30 años. Gente, debe ser un bosque, tampoco dice dónde, güey, ¿no? Sí. Entonces dice, esto significa que la exploración y la tala en el área eran bastante prohibidas. O sea, estaba totalmente penado, güey. Si te cachaban ahí cortando una ramita, güey, al bote, güey. Al bote, güey, ahí mismo te ejecutan ahí. Dice, estaba estrictamente prohibido cortar árboles, lo que significaba que es un bosque enorme. Imagínate, güey, 30 años sin que le metan las manos a esa mano. Tupidísimo. Un área muy protegida debe ser. Claro, dice, estaba pasando mi verano y mi hobby favorito era ir de excursión, aunque nunca había ido solo al bosque. Porque ese que se le decía así, pues digo a mí también, güey. Imagínate ir solito, güey. Dice, mi abuela me había dicho que los servicios de limpieza y mantenimiento habían abierto y rehabilitado un camino que estaba cubierto de arbustos y árboles durante los últimos 30 años. Por lo general, iba a la ciudad más cercana, que era 1 hora a pie. Fíjate, estaban en un pueblito, iban a la ciudad a pie, güey. O sea, creo ni carretera esa. Bueno, sí, de hecho, sí, en carretera, ¿qué dice acá? Ándale, 1 hora a pie por la única forma que conocía, la carretera. O sea, en camino de regreso. Dice, en camino de regreso para poder ver a mis amigos, tomé el atajo que me dijo mi abuela. El camino que ya habían abierto dentro del bosque, dice, grave error. De ahí empieza. Fíjate, cuando cambias tu hábito por algo nuevo, ¿no? Aquí todo se fue al carajo. Sí. La primera parte del camino fue la más fácil. Había demasiados arbustos y deslizamientos de tierra, pero no fue nada en comparación con el resto. La segunda parte era una colina llena de rocas y fue difícil de subir. Literalmente tuve que subir a 4 patas como un perro humano, escalar un cerro. Cuando llegué a la cima, miré a mi alrededor y encontré huesos de animales. Yo creo que eso, madre, ya sería una advertencia, ¿no? Sí. Pues, él le valió. No le presté mucha atención, ya que la zona es conocida por su gran población de lobos y osos que salen por la noche a cazar.
No pasa Como nada. si nada. Como si nada. Continué mi camino más rápido que antes. Esta parte era una superficie lisa, donde realmente comienzan los bosques. Así que fue un alivio hasta que llegué a un callejón sin salida. Y aquí empieza cosas muy extrañas. Porque ya cuando llegó este sendero, güey, o sea, en el camino que le había dicho su abuela, él comenta, güey, que habían 3 árboles cortados así en secuencia. O sea, que estaban tapando el camino como si fuera adrede que hubiesen dejado los 3 árboles allá. Entonces dice que este chavo que se le hizo muy raro ver estos árboles ahí tirados, güey. Entonces dice que pensó en un momento en que dar la vuelta, güey, y regresar, güey, ¿no? Porque ya estaba, digamos, tapado el camino. Digamos que ya era tal vez muy difícil pasar de los lados, güey, o intentar escalarlos. No sabemos muy bien cómo estaba organizado los árboles o si era muy... Pues desde que lo dice este chavo que está acostumbrado a este tipo de camino, güey, entonces está muy... Entonces, otra cosa rara que aquí comenta, que aquí le escribió, fue que en medio de ese bosque, güey, vio un granero, güey, a un ladito de los árboles del bosque. Vio un granero y tenía una cerca, güey. Entonces dice que para que pueda pasar por ese camino, güey, pues este chavo, güey, se fue a meter allá al granero. Al granero, güey. Tiró su mochila, ese que tiró su mochila por la cerca, güey. No dice cerca de qué, si de madera, güey, de púas, güey. No, dice que era una cerca, güey. Tiró su mochila y fue para el granero, dice. Entonces dice que ese campo en donde estaba el granero, ese pequeño lugar, que parecía que había sido trabajado, güey. O sea, que no estaba abandonado, porque ese granero, güey, se veía así todo feo, güey. O sea, se veía así como si no hubiese estado nadie allí durante los 30 años. Pero el espacio donde estaba el granero, no había hierba, güey. No habían así, digamos, arbustos de un lugar que estuviese abandonado, güey. ¿Entiendes? No se había descuidado. Ajá, pero la casa sí. O sea, el granero sí. Pero el lugar donde estaba, dice que no. Dice, no tenía arbustos, no tenía plantas grandes, nada. Realmente no debería ser así si estuviese abandonado. Y pues tiene razón, güey. Sí. Ya desde allá ver los árboles ahí tirados, que te imposibilitan seguir y ver ahí, digamos, otra vía de escape en un lugar que no coincide, güey. Ya estás... Y todavía sí, güey, y sigue, y le vale madre, y sigue el chavo. Dice, empecé a sentirme preocupado por cómo la ubicación de los árboles caídos era tan conveniente. Y había casualmente un granero al lado del campo despejado, cuando ese camino había estado cerrado durante 30 años, güey. Simplemente parecía realmente muy sospechoso. Pues obviamente, güey. Yo creo desde que, si hubiese sido yo, desde que veo los huesos ahí de animal, ya hubiese regresado. Pues sí. Seguí adelante y por suerte estaba llegando a la última colina que mi abuela me había descrito, la que se conectaba con el pueblo. De repente hubo un momento de silencio en el bosque. Fíjate que ese momento de silencio en el bosque, güey, se da mucho, güey, cuando va a suceder algo. En varias de las historias que hemos contado, o sea, que hemos ahí recopilado, cuando hay momento de silencio en el bosque, o sea, que se deja de escuchar viento, güey, los animales, los bichos, queda totalmente silencio. Es la calma, güey, antes de la tormenta, ¿no? Y esa madre es muy común, ¿no? Muy común. No sé si en todos los que te ha pasado has sentido algo igual, que está todo así, el ruido natural, ¿no? De donde estás, y luego todo se calla, güey, y empiezan a suceder las chingadas. Sí, no sé si te ha pasado tú que has tenido más ese tipo de experiencia. Es como que lo típico, ¿no? O sea, no es que algo te diga, sino que lo presientes. Uh-huh. Es una sensación muy fea, porque sabes que algo muy malo va a pasar. Bueno, pues este chavo así dice, y de repente dice, hubo un silencio en el bosque, güey, que me permitió escuchar algunas ramas crujiendo detrás de mí. De allá lo venían cazando, dice. Pensé que era un pájaro u otro animal, pero realmente sonaba como pasos, güey. Después de tratar de convencerme de que probablemente era un animal, dice, tenía tanto miedo
de no poder mirar hacia atrás que comencé a caminar más rápido. Y adivina qué. También lo hicieron los pasos, güey. O sea, comencé a correr después de escuchar eso. Y también los pasos hicieron lo mismo, güey. O sea que ya lo tenía prácticamente encima, güey. Ya me imagino, güey. Ojalá que no sea un fantasma, güey. Ojalá que sea un oso. Un oso me da menos miedo, ¿no? Sí. No es cierto, güey, no es cierto. Estaba corriendo por mi vida en este punto. Lo más terrible es que comencé a escuchar gruñidos increíblemente fuertes. Una bestia, güey. No dice si él creyó que fue de un oso. Dice. Lo más seguro eran que se dirigían a mí. Pues yo creo que sí, güey. No, ya lo habían, Ya lo habían ubicado. Ya lo habían ubicado. Iba a ser la cena, ¿no? La cena o el almuerzo. Afortunadamente, llegué a mi pueblo en 1 minuto más o menos. Y después de correr como nunca, me metí en el patio de la primera casa que encontré. O sea, su madre, así como llegó corriendo. Pues la puerta principal estaba cerrada. Lo bueno es que era casa de uno de mis familiares. Me quedé allí durante 10 minutos hasta que recuperé el aliento y luego regresé a mi hogar. La verdad es que me dan escalofríos solo por recordar el lugar. Estar caminando en ese sendero en medio del bosque y los gruñidos me hace convencerme de que había algo siguiéndome. Creo que el granero y los árboles eran solo una distracción para frenarme, pero de alguna manera pude escapar. Después de esto, nunca más regresé a ese bosque. Pues es que yo creo que ahí tiene razón, güey. Como todo lo que se fue encontrando fue conveniente, güey, para desviarlo del camino. Y igual el chavo, o sea, si está viendo todo, se va a meter por allá, güey. ¿No? A lo mejor era la aventura que quería sentir, ¿no? Es que uno nunca, bueno, la mayoría no busca esas experiencias, ¿no? Era lo mejor solo por hacer un poco menos de tiempo en el camino. Dijo, pues... A lo mejor, güey. Es muy fantasioso, pero no creo que sea posible, ¿no? Entonces, además, fíjate, ¿quién sabe si esos huesos eran de animales? Posiblemente, güey. Sabe, güey. A menos que se haya detenido ahí a examinar. No, pues este es un fémur de lobo, güey. O de un alce, güey, ¿no? Imagínate. Posiblemente, güey. ¿Quién sabe, güey? Pero es que no, tampoco, güey. Tampoco se me hace raro, güey, que sucedan estas cosas en los bosques, güey. Si aquí en los montes, güey, ya sea de los ejidos, de municipios, ¿cuántas cosas hay que te siguen contando? Imagínate ahí en el bosque, güey. Un lugar sin civilización. Claro, güey. O sea, sin... Digamos, zonas tan urbanizadas, porque el usuario dijo que pues estaba en una zona protegida, güey. Imagínate, tupidísimo. Imagínate en la noche todos los animales que están gritando, güey, bichos. Debe ser muy feo. Tú dices, no, es que sí debe estar bonito, relajante, bonito. O sea, de todo el ruido que hace, qué madre. Bonito de día, ya claro, de noche, cuando está amaneciendo, ¿no? Atardecer, puta, pero ya de noche, qué. No, sí, no. Debe estar de la chingada, güey. Pero quién sabe, ya es que hay gente que no le tiene miedo a nada de eso. No creo. Porque yo soy muy miedoso, güey, y por eso pienso así. Es lo más seguro, güey. Bueno, pues y ahora sí, güey. Vamos a pasar a lo que es en la historia de un culto que está buenísimo, güey. Sí. Está bastante fuerte, güey. O sea, está muy mortal, ¿no? Porque, digamos, desde que empezó ella se metió al culto güey, le empezaron a suceder cosas paranormales a esta usuaria, güey. Tú dices, bueno, ¿y cómo llegó allá, güey? Y más adelante explica ella que pues cuando le pasó esto, güey, tenía como unos 15 años, ¿no? O sea, y ella no tenía poder de elección. Ya es que cuando pues, eres menor de edad, y si tu papá te dije, o tu mamá, es lo que haces. Es lo que vas a hacer, ¿no? Y pues así que no tuvo opción en ese ámbito, ¿no? Pero afortunadamente pues pudo salir porque se le presentaban en principio, dice, como un culto cristiano, güey, ¿no? Obviamente así se le presentó. Ya es que hay muchos cultos de lo que sea, pero es lo que ella dice. Pero pues no resultó ser así, sino otra cosa más siniestra, güey. Sí. ¿No? Entonces dice, así empieza ella, güey. Dice que ella ya tenía rato que estaba escribiendo sus cosas en el foro, güey, porque era una forma para que ella pueda desahogarse. Nosotros les vamos a dejar el enlace, güey.
que posiblemente ya escriba más o ya haya escrito más cuando se sube este video, porque es hasta donde ahorita que grabamos este video, güey, es hasta lo que ella tenía escrito, güey. Pero posiblemente ya haya más, güey, más historias. Entonces ella nos comparte, güey, lo primero que le pasó. Ella dice, muy poco después de involucrarlos en el culto, no especificaré cuál, los encuentros paranormales comenzaron a suceder en mi hogar. Y cuando nos mudamos a la misma ciudad, que los líderes de esta organización aumentaron. O sea, ya te preguntas, ¿mudarse con los líderes? Y ahí vas a escuchar cosas que dices, uy, muy locas. Ajá, que dices, güey, con los líderes, güey. Y luego vas a escuchar cosas que se te van a hacer así muy, digamos, tal vez un poco incómodas, ¿no? Pero pues ella lo cuenta, güey. Entonces, la primera que dice que ella escribió allá fue antes de mudarse a lo que es a la ciudad de estas personas, ¿no? Pero ya se habían metido, su mamá ya se había metido en estas personas. Entonces ella lo tituló así: seres humanoides de aspecto extraño que salen del campo a las 3 de la mañana. ¿No? Fue la primera que escribió. Dice, ve todavía lo que dice cuando ella lo escribe: recientemente he encontrado este grupo y estoy contenta de tener una salida para este tipo de experiencias. Lo siento, este es otro bloque largo de texto, espero les guste. No, Dios, mientras más texto sea mejor, ¿no? Nos encanta leer. Más historias. Más historias y más placer, ¿no? Placer. Así que esto me sucedió cuando era adolescente. Creo que tenía unos 16 años en ese momento. Mi hermana y yo teníamos 2 amigas que se quedaban porque hicimos una pijamada. Era pleno verano y vivíamos en un pequeño pueblo. En realidad era una aldea. Estábamos rodeados de muchas tierras de cultivo. O sea, supongo que era un campo de agricultores, ¿no? Donde estaban ahí muchas hectáreas, ¿no? Ahí. Mi hermana y una amiga se durmieron bastante temprano, pero mi otra amiga y yo nos quedamos despiertas hablando un rato. Teníamos nuestro colchón en el suelo, justo al lado de las 3 ventanas grandes en la habitación. Destaco que estábamos en el segundo piso, o sea, ahí haciendo desmadre. Estas ventanas daban a la calle. Debajo se veía el otro lado de la calle, ¿no? A nuestra izquierda había una escuela primaria. El estacionamiento de esa escuela estaba en medio de nuestra vista. Y al lado de ese estacionamiento había un campo de agricultores. O sea, básicamente tenían toda la vista para ese campo de agricultores. No daba prácticamente una vista perfecta a la calle y todo lo que sucedía ahí. Entonces, ella pues va avanzando su historia y dice que estaban platicando como a las 2, 3 de la mañana, güey. Con su amiga, güey. Estaban hablando de, ¿qué más? De cosas de chavas, güey, no sé. Así como nosotros nos ponemos a platicar de puras cosas así sin sentido, güey. Ella comenta que las ventanas se las tenía abiertas porque pues era verano, güey, antes del calor. Por lo menos aquí el calor, pues aquí como 50 grados llega, güey, que es el verano. No sé a qué temperatura llega ya. Sí. Pero dice, entonces están hablando las muchachas estas, güey. Y una de ellas dice, oye, ¿quién es ese? Dice, sigo su mirada y veo que está observando hacia el campo de los agricultores, güey. Hay 2 figuras saliendo del campo. Obviamente está oscuro y aún no ha entrado la luz de la calle. O sea, estaban todavía por salir hacia los faros de la calle, ¿no? Entonces, así que todavía no puedo distinguir ninguna característica, pero suponía que eran algunos niños del vecindario. O sea, a las 3 de la mañana, imagínate los chavitos ahí haciendo desmadre. Bueno, posiblemente, ¿no? Puede ser, sí. Mi amiga y yo seguimos observando en silencio cómo estas 2 personas abrían paso en las luces de la calle y comenzaron a venir directamente hacia mi casa, güey. Llevan sobres. En ese momento asumí que era alguien que conocía, porque hay algunos muchachos que a menudo salían tarde de sus casas y venían a mi hogar para hablar conmigo o con mi hermana desde la ventana. A medida que se acercaron, comenzamos a distinguir su apariencia y me sorprendió mucho cómo se veían. Estos 2 individuos no podrían haber sido más altos que 1,5 metros. Era un niño, güey. O sea, de altura más o menos un chavito, güey. Eran idénticos
en todas las características que podíamos distinguir. Quiero decir, absolutamente idénticos. O sea, estaban igualitos, güey. Gemelos, ¿no? Dice, eran del mismo color, caucásicos, eran muy blancos. Los dos tenían la cabeza totalmente calva, güey. Estaban pelones. Y llevaban la misma túnica larga de color marrón, con una especie de cinta en la cintura. Con ese aspecto, quiero decir que parecían estar vestidos de monje, güey. Sí, tienen toda la pinta, güey. Pero imagínate nada más la escena, güey. 3 de la mañana, güey. 2, 3 de la mañana, 2 y media, 3 de la mañana. Y este tipo de gente saliendo de un campo de cultivo, güey, y se dirigen a tu casa, güey. Pues, chaparritos, güey. Entonces, al parecer sus proporciones eran normales, sin cabezas grandes ni ojos grandes. Solamente parecían personas pequeñas. Yo creo que aclara esto, güey, para que no te confundas que a lo mejor estaban cabezones como los grises, ¿no? Ajá. Eran personas proporcionalmente pequeñas. A pesar de que claramente no se parecen a nadie que conozco, y acercarse decididamente a mi casa, empiezo a llamarlos con una especie de susurros. O sea, güey, imagínate. Dice, hey, hola, oye. Empecé a gritar nombres de las diferentes personas de la ciudad que conocía. Creo que tenía bastante incredulidad y pensé que tal vez era una broma, güey. ¿Quién haría esa broma así, güey? Sería muy malvado, güey. Sería muy de mal gusto, no sé. Mientras tanto, mi amiga estaba totalmente confundida y en silencio. Pues, imagínate, estaba paniqueada la chava, güey. Aquí viene bien raro esta madre, güey. Dice, estos seres llegaron hasta los autos de mis padres estacionados afuera, por lo que tuvimos una visión muy clara de ellos. Inmediatamente se dan la vuelta sobre sí mismos y regresan en dirección hacia el campo. Ya llegaron a los carros, con la misma dieron la vuelta y ya no vemos, güey. Qué raro. Está raro, ¿verdad? Extraño. Ni una sola vez reconocieron mis llamadas, ni siquiera levantaron la vista, no la pelaron para nada, güey. Pero también parecía que estaban discutiendo. Aunque mi amiga y yo no escuchamos ningún sonido proveniente de ellos. Esto es raro, ¿verdad, güey? ¿Cómo puedes saber que alguien posiblemente tienen sus expresiones molestas, güey? ¿No? Como para saber que alguien discutió sin haberlo escuchado, güey, ¿no? No, está muy extraño. Posiblemente eso le transmitió. ¿Quién sabe, güey? Bueno, dice, continuamos viéndolos mientras se alejaban. Y luego, en lugar de regresar al campo, comenzaron a caminar por la carretera. Los observamos hasta que los perdimos de vista. Y ahora, Clara, si sigues ese camino específico, solo conduce a más campo y no hay casas cerca. Mi amiga y yo nos quedamos despiertas 1 hora más hablando sobre lo que vimos. Ella es muy, dice aquí, cristiana, ¿no? Por lo que cree que fue una aparición demoníaca. Yo no tengo ni idea. Digamos que pudo haber sido demoníaco, pero es posible que sea tan aleatorio. O sea, que aparezca así sin más, güey. Que nada más estés ahí sentado en el balcón de tu casa, ¿no? En la ventana, y se te aparezca ahí un demonio, ¿no? Y no te haga nada. Ay, no te haga nada, güey. Ni siquiera, aunque lo estés llamando tú, güey. Al día siguiente se lo dijimos a todos y parecían un poco asustados. Incluso mis padres. No. Tengo tantas preguntas. Pero, ¿por qué vinieron hacia la casa? ¿Solo para luego dar la vuelta? Me he preguntado si lo hicieron intencionalmente. ¿Cómo supieron? Como si supieran que estábamos allí y querían que los viéramos. Es decir, que esa impresión da, güey, ¿no? De que veme, güey, aunque no te hago caso, güey, y regreso al pinche monte, güey, ¿no? A los campos de cultivo, güey. Y tampoco hicieran por esconderse, ¿no? Ah, güey. Ni por mirarlas o una actitud hostil a las muchachas estas, güey. Dice, he buscado en Google y no he podido encontrar mucho. Hay un video en YouTube de una señora diciendo que fue visitada por 7 seres que suenan exactamente como lo que mi amiga y yo vimos, pero no he encontrado nada más. Esta señora dijo que eran seres interdimensionales, güey, que conocen el futuro. La señora ya sabía. Y de todos modos, me encantaría saber si alguien ha visto a estos seres o cuáles son sus opiniones al respecto de este tema.
Gracias por escuchar. Imagínate, güey. A la bestia. ¿Cómo ves? Está... ¿Cómo ves? Y eso fue la primera, ¿eh? Fue la que, al menos la que contó, la que escribió. Como el inicio, ¿no? Ajá, el inicio, porque después las publicaciones siguientes, ya la gente le empezó a preguntar, oye, se empezó a interesar más por el culto también. Obviamente no da mucha información, da información de cómo fue evolucionando el trato que le empezaban a dar, pero no dice nombres, no dice ni cómo se llamaba el culto, ¿no? Pero sí está feo, güey, sí está feo. Pero tú imagínate que eres un chavito y tú ya presientes que esa madre, güey, es mal augurio, güey. Sí, y tus sí, papás no se dan cuenta, güey, y te meten allá. No manches. Está de la chingada. Bueno, y esta es otra publicación que ya hizo posteriormente. Y ya la tituló, dice, necesito información sobre lo que vi ese día. Dice, aquí comenta, esto sucedió hace 10 años, pero todavía lo recuerdo vívidamente. Esto fue cuando tenía 18 años y vivía con mis padres y hermanos en un pequeño pueblo que está cerca de las montañas rocosas en Canadá. Ya no vivimos en esa ciudad, pero no se encuentra muy lejos. O sea, no se encuentra muy lejos de donde viven ahora, ¿no? O sea, se cambiaron, pero están en otro, no están tan lejos de estas montañas rocosas. O sea, no se fueron a otra ciudad, ¿no? Dentro Ajá. de la misma Sí, territorio, sí, ¿no? claro. Era un verano a las 11:30 de la noche, con un clima muy despejado y buena visibilidad. Ella estaba con su amiga, es lo que comenta. Y su amiga tenía 17 años en ese momento. Esta amiga, güey, era con la que estaba en lo primero. La que se desveló, ¿no? Ajá, con la que se desveló. La que es muy católica. Claro, ajá. Entonces aquí viene lo raro, güey, que dice, en ese momento mi familia y yo éramos parte de lo que ahora hemos llegado a conocer como un culto, ¿no? Ya había avanzado, güey. Tenía 16 cuando le pasó lo de los pelones estos que vieron, güey. Y ahorita ya tiene 18, güey, ¿no? Y ya estaban güey, Ya metidos. ya muy metidos, güey, en esa noche nos quedamos afuera tarde, por lo que cuando llegamos escucha esto, güey. Por lo que cuando llegamos a casa de mis padres, nos dijeron que ya teníamos que irnos. Tú dices, irnos, güey, pues si están llegando a casa de sus padres, ¿no? ¿A irnos a dónde? Y escucha esto, güey, para ir directo al grano. A mí y a mi amiga nos dijeron que teníamos que vivir con los líderes del culto en ese momento. Una muchacha de 18 y 17 años que tienen que ir a vivir no solo a la ciudad de los líderes, sino a la casa de estas personas. ¿Ah? Entonces dice, y aquí se nota el descontento, ¿no? ¿Qué de otra manera se puede decir? Dar la incomodidad, güey. Nosotras no queríamos vivir con ellos, así que pasábamos el mayor tiempo posible en casa de mis padres y salíamos muy tarde por la noche para ir a la casa de los líderes del culto, que no estaba tan lejos y estaba al otro lado del callejón de atrás de la casa de donde vivían sus papás. Bueno, recapitulando, dice, todavía no entra mucho en ese tema, porque yo cuando estaba leyendo esto, güey, digo, ¿cómo? Cuando leí que llegan a casa de sus papás y les dicen sus papás que ya tienen que irse. Pues ya ves, güey. Bueno, dice, recapitulando, eran alrededor de las 11:30 de la noche, verano, una noche clara, bonita, hermosa, ¿no? Nos quitamos de la casa de mis padres para dirigirnos a la casa de los líderes del culto. Mi madre cierra la puerta detrás de nosotras, apaga las luces y supongo que se va a la cama. O sea, su mamá ya tenía bien autorizado que su hija, güey, se vaya a vivir con estos, junto con su amiga. Obviamente no comentan nada de los padres de esta amiga, güey, de la que se fue a vivir con estas personas, güey, de la chava, de su amigo. No dice nada. ¿Quién sabe qué situación habrá tenido ella como para que la dejen ir a vivir sola, güey? Porque todavía ella que lo cuenta estaba con sus papás. Entonces dice, mi amiga y yo salimos por nuestro patio trasero
y estábamos caminando en el callejón, porque nuestro patio trasero no tiene cerca y va directamente a la calle. O sea, digamos que es, de cierta manera sería seguro, ¿no? En la población, güey. Ya están casi seguros de que no haya así ratas, güey, o que tengan miedo de que se vayan a meter a tu patio. Casi como acá, güey. Giramos a la izquierda, ya que la casa de los líderes del culto estaba cerca, del otro lado del callejón, en una ligera bajadita, güey. O sea, digamos que en la esquina, ¿no? Justo antes de que entráramos al callejón, escuchamos que los botes de basura detrás de nosotros los golpearon. Solo puedo describirlo como que alguien intencionalmente los golpeó y trataba de evitar de que se caigan. O sea, los golpeas, güey, y los agarras antes de que se caigan, ¿no? Estás ahí chingando nada más con el ruido. Dice que eran botes de esos grandotes de metal. Imagínate el ruido que deben de hacer. Mortal. Debido a que vivimos cerca de las montañas, estamos acostumbradas a una tonelada de vida silvestre en la ciudad. Osos, pumas, alces, su madre. Así que mi instinto inicial es que eso era un oso, ¿no? O tal vez lo asustamos mientras hurgaba en la basura de una de esas casas. Inmediatamente entramos en pánico y me pregunté si regresábamos al patio de mi casa para intentar entrar por la puerta trasera, que seguramente ya estaba cerrada. Ya, o sea, ya, supuestamente la señora ya se fue a dormir, ¿no? Ya las dejó solas a su suerte, güey. O si nos vamos corriendo a la casa del culto. Todo esto lo pensé muy rápido mientras estaba escuchando el ruido. Mi amiga comienza a decir mi nombre una y otra vez y me agarra el brazo. Ella estaba mirando hacia atrás de los botes de basura mientras estoy tratando de planificar qué hacer. Entonces, aquí dice, güey, que empieza lo mortal, que ella pega un grito, güey. Le estaba hablando, güey, y pega un grito, cabrón. Y entonces esta muchacha, güey, voltea para ver qué es lo que vio su amiga. Dice, no tuve tiempo para procesar lo que vi. Era enorme y estaba volando. Se abalanzó sobre nuestras cabezas, tal vez como a 1.20 m por encima de nosotras. O sea, güey, casi nada, cabrón. ¿No? Sí. Casi nada, güey. Y se fue un poco más alto, tal vez unos 5 metros más. O sea, de 1.20, güey, llegó a 5 metros de altura, güey, no, por encima de ellas. Esa cosa voló directamente hacia la casa de los líderes del culto. Se detuvo entre la casa de estas personas y la casa que estaba al lado. O sea, como en la división, ¿no? De estas dos casas, güey. Entonces, cuando esa madre, güey, esa cosa ahí se detuvo, dice, tuvieron una visión buena, porque ya la luz de la calle le estaba pegando a la chingada esa, güey. Tuvieron una visión muy clara. Entonces aquí describe su forma. ¿Qué forma tan rara, güey? De hecho, hay una historia, güey, de un que ya debimos de haber subido, güey, que describe algo casi igual, ¿no? Como lo que vio ella. Escucha, güey. Dice, describiré su forma y creo que esto podría ser algo más que paranormal, güey. O sea, que trasciende, ¿no? Dice, tenía una altura de aproximadamente 3 metros, pero fácilmente podría ser más grande. Su color era un negro intenso, como la tinta. Me refiero a algo más oscuro que la misma noche. Así es como lo puedo describir. Nunca he visto algo así antes o después en cuanto al color, güey. O sea, era un negro oscuro ciego, güey. No tenía características distinguibles. No tenía plumas, no tenía cabeza, ojos, picos, patas, brazos, nada. ¿No? No tenía nada de eso, güey. La mejor manera que puedo describirlo es como una línea enorme, con cola y alas muy grandes y largas. Mi amiga lo describe como si fuera una sombra de una gran criatura voladora, pero una sombra sólida, extremadamente oscura, como si pudieras tocarla. No hizo ningún sonido, solamente el de los botes de basura,
Pero lo que definitivamente es que era un ser físico. De pronto, esa cosa voló de forma suave y se detuvo entre esas dos casas. Ahí estaba esa ahí, levitando, ¿no? Y entonces, así como vino, dice que se fue volando tranquilamente, güey, hacia la oscuridad. Y ahí se perdió, güey. Como si no tuviera prisa, güey, en irse. O si no tuviera miedo de mostrarse, güey. Dice, estas muchachas quedaron totalmente aturdidas, conmocionadas. Imagínate, güey. ¿Tú qué harías, güey, si ves esa madre? O sea, que encima, güey, primero a 1,20 m de altura, o sea, encima de ti, güey, y luego se vaya, y luego que lo ves de lejos, güey, ves que es un palo, güey, con alas y cola. O sea, no tiene ni patas ni nada. Yo creo que me quedaría, congelado. No manches, porque, o sea, ¿sabes a quién me recordó ahorita lo que decías de las alas? Al Mothman, güey. Por un momento dije, pues vieron al Mothman, porque pues dijiste... Pero no tenía ni ojos, güey. Ajá. Y es que el Mothman lo distinguen por sus ojotes rojos. Por sus ojos rojos. Pero imagínate algo sin cabeza, No tenía plumas, cabeza, ojos, picos, patas, brazos, güey. Y algo físico. O sea, algo... O sea, no ellos decían que no era transparente, güey, sino que decían que si vas y lo tocas, güey... Que era un animal, digamos, ¿no? Una criatura. Nada más las alas y la cola, güey. Yo me imagino como si fuera un pedazo de palo, güey, con cola y alas, güey. Nada más. Eso es lo que yo me imagino acá. Entonces dice... eventualmente decidimos ir a la casa de los líderes, a pesar de que esa criatura se dirigió hacia esa dirección. Desde ahí ya está o sea, desde antes. Desde que escuchaste que ellas viven con estas personas, güey. Desde ahí está, ya huele muy mal, güey. Es muy sospechoso. Y ahora ves este tipo de criaturas, güey, que van allá. O sea, que van en dirección, precisamente allá, no, porque pudieron 1000 direcciones tuvieron, pero fueron directamente hacia allá, la casa de estas personas, güey. Cuando entramos, inmediatamente nos dirigimos a una de los líderes, porque eran dos, un hombre y una mujer. Le contamos lo mejor que pudimos toda la situación, totalmente asustadas y aturdidas. Al terminar, ella hizo una pausa y nos miró por un momento con extrañeza. Y lo que dijo, lo recuerdo textualmente. Escúchalo, escucha que dijo. Donde hay gran luz, habrá gran oscuridad. Y luego se fue. Solo eso les dijo, güey. Mi amiga y yo nos quedamos atónitas por esta respuesta. No les preguntó, oye, ¿estás bien? ¿Te hizo daño? Sí. Nos quedamos despiertas durante horas junto a la ventana que está frente a la casa afuera, ¿no? Preguntándonos si lo volveríamos a ver de nuevo. Pero nunca regresó y jamás volvimos a ver esta historia, este ser. Desde esa experiencia he buscado evidencia en Google en bastantes ocasiones y no he encontrado nada ni remotamente similar a lo que vimos. Entonces ella pregunta, ¿y si alguien del público no tiene algo similar? Porque ella pregunta si alguien ha visto a este ser o alguien tiene alguna idea de qué carajo pudo haber sido esta. De hecho, ahorita que comentaste eso del como un palo con alas, sí, y todo. Yo así me lo imagino, güey, un palo, güey, con alas y cola. No recuerdo dónde me platicaron que en los montes o en los, digamos así, casi bosques, hay una criatura que se camuflajea entre los árboles. Pero lo extraño es que esta criatura, su cuerpo es un tronco de árbol, pero sus patas son así como si fueran, ¿cómo te explico? Como si fuera una llave, una especie de llave. Y el palo, el cuerpo, así se va moviendo. Se va moviendo así. Y nunca había escuchado esa madre. Pero que es una cosa gigante, sí, gigante. Y dicen que eso habita en los montes. Pero, ¿montes aquí? ¿Estás hablando de México, güey? De México, sí. Uy, no manches. Pues creo que esa historia, ese relato me lo contaron
En un pueblito de por acá, sí. Pero sí, eso me contaron, que Esa madre, güey. hasta las mismas criaturas se camuflajean. Y este ser en específico es como un árbol, güey. Nunca había escuchado eso. Sí. Manches, güey. Hay que irnos ahí a excursión, güey, a averiguar Sí, todo ese tipo de cosas, güey. Está muy denso. Porque me platicó esta persona que cuando la vio, la vio desde... Esa persona tuvo un encuentro muy cercano. La esposa me lo contó, güey. Su esposo. Uh-huh. Ya ves que, bueno, en los pueblitos o en Sí, lugares sí. así, ellos se acostumbran a levantarse muy temprano, a buscar leña, a buscar no sé qué cosas. O sea, ya sabes, ¿no? Para Claro. todo lo del día. Y su trabajo, ¿no? Y que esta persona lo logró ver. Pero haz de cuenta que sus patas eran como su tronco o su cadera, digamos, era como a la altura del techo, güey. O sea, estaba... Eso es gigantesco, güey. Tío, son árboles, o sea, que literalmente se mueven, güey. Entonces, a eso me recordé de lo que platicaste. No, y es que eso que como lo describe ella, güey, está muy denso esa madre del árbol, ¿eh? Hay que averiguar más, güey. Sí. Es una entidad del árbol, güey. Quizá a lo mejor es un espíritu, un algo, mal aire, güey, no sabemos, ¿no? O un ser del bosque. Posiblemente, güey. Porque en una de las que subimos, güey, era una persona que estaba manejando por una de esas carreteras de Estados Unidos, ¿no? Junto a un acantilado, güey, de esos montañas que tienen su carreterita a un lado. Entonces dice que cuando él se fijó de los arbustos, güey, que estaban a un lado de la montaña, güey, que se empezaron a mover como si saliera un animal, ¿no? Él ya estaba preparando por si salía un alce, güey, le metía freno para que no lo vaya a atropellar, güey. Entonces dice que vio pues esa madre, güey. Era muy alto, güey, pero dice que a ese ser nada más le pudo distinguir los ojos. Una plasta así negra, güey. No tenía ni forma, güey. Era alto, güey, nada más así. Dice que parecían ojos, como si esa cosa se hubiese sorprendido de que lo hubiesen visto, ¿no? Y que alrededor, dice que parecía estática, como cuando enciendes un televisor, güey, así de esos antiguos. Uh-huh. Alrededor, así. Y era negro, güey. Y nada más eso le pudo distinguir. Y así como lo vio, cruzó la carretera, güey, y se fue al acantilado esa madre. Me recordó mucho, güey, a este ser. Así como lo describe esta usuaria, güey. Así, pues te digo, me lo recordó bastante. Unas historias de esas que ya subimos, ¿no? Muy, muy cabrón. Y pues esta usuaria todavía sigue, güey. Sigue. Ya si encontramos más de lo que le ha pasado, pues aquí le vamos a seguir, güey. Es muy interesante. Sí, güey. Dice, la tercera experiencia fue un poco diferente, pero definitivamente fue nuestro tiempo en el culto, güey. O sea, el culto está totalmente metido, cabrón. Está en la sopa de lo que le pasó a esta persona. Dice, los líderes decidieron que debía mudarme con ellos en la casa. No es lo que ya habíamos comentado. Había 5 chicas adolescentes viviendo allí en ese momento. Yo era una de ellas. Oye, ¿está feo, va? No, es muy ay, no sé. Una noche estaba haciendo mi tarea en la mesa de la cocina dice, aquí una noche estaba haciendo mi tarea en la cocina con la misma amiga con la que tuvo el primer avistamiento de los enanitos, güey. Todavía seguía con ella hasta ahorita, ¿no? Entonces, de la nada que ella estaba haciendo su tarea, güey, dice que comenzó a sentir una molestia en la espalda, güey. O sea, una especie de picazón. Y dice ella, me refiero a una especie de ardor, escozor. Estaba irritada tratando de alcanzarlo o de rascarse, ¿no? Y sentir si realmente se había lastimado con algo, ¿no? Una herida o algo ahí que no hubiese notado en ese momento. Después de unos minutos más o menos, le pido a mi amiga que eche un vistazo, ya que realmente me estaba molestando mucho. O sea, le ardía demasiado. Me levantó la blusa y ella me mira a la espalda confundida. Le pregunto qué era y me dice que lo que tenía eran 3 rasguños largos, güey, en la espalda, y parecían arañazos de un gato, pero eran demasiado grandes para ser los rasguños de un pequeño felino. Estaban muy separadas las líneas de la patita de gato, güey. Entonces esas estaban como si fueran de un humano, güey.
Tenía 3 rasguñazos, güey, en la espalda. Y es que en la casa no habían gatos. Mi amiga parecía bastante asustada por eso. Así que voy al baño para verlo yo misma. Los observo. Estaban más o menos centrados en mi espalda, por debajo del sostén. O sea, fue antes, ¿no? Entonces supongo que cuando se estaba poniendo sus prendas lo hubiese notado, güey. No una herida así, pero dice que estaban abajo de eso. No había manera de que yo me hiciera eso. Sin embargo, no estaba preocupada en ese momento. Pensé que me había lastimado antes de alguna manera y solamente me estaba empezando a arder en ese momento, ¿no? Todavía fue una posibilidad. Un par de meses más tarde sucedió de nuevo. Estaba jugando en la computadora, estaba echándose sus partidas del Gears, ¿no? De Gears. Dice, en el escritorio de la habitación que compartía con otras chicas, cuando volví a sentir esa sensación de escozor y ardor, exactamente como antes. Una vez más trato de alcanzar y sentir lo que me pasaba. Voy al baño y levanto mi blusa y veo 3 marcas de rasguños muy similares al anterior, pero no, esta vez no eran tan largos y no estaban tan centrados. Y aquí ya dice que ya empezó a preocuparse, pero pensé que debe tener que ver con el sostén que estoy usando. Lo dejé fuera de mi mente y nunca pensé en ello hasta hace años. Dice, hasta años más tarde, cuando escuché que este fenómeno le sucedía a muchas otras personas, ¿no? Y es que este tipo de rasguños, no recuerdo, güey, si ya conté una historia, güey, o que se llamaba, o sea, se titulaba, igual es de Reddit, no estoy seguro si ya la subí, o ya la subimos, La mujer podrida, güey. Así lo tituló el chavo, o sea, el usuario, güey. La cuestión es que era una mujer, que este usuario, güey, fue a buscar casa, ¿no? Un departamento, güey, donde estaba buscando, güey. Y lo encontró. Y la dueña era una mujer, o una pareja, güey. Pero dice que él nunca vio a su marido, güey. Ella decía que estaba casada, pero nunca vio a su marido. Y pues ahí se quedó, güey. Entonces dice que esta mujer tenía comportamientos muy extraños, porque ella misma le dijo a esta persona que ella era una wicca, güey, una bruja. Y que cada ciertas noches, güey, se iba al aquelarre, güey, con las otras brujas, ¿no? A desnudarse en el monte, güey, y hacer sus ritos, ¿no? Entonces, ese güey pensó que pues, estaba loca, güey, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué me cuentan esto, no? Supuestamente ese tipo de cosas no se debe de decir. De contar. La cuestión es que dice que él ya empezó a tener miedo, güey, porque se robaba sus cosas, güey. Y que él está seguro que ella mató a sus peces, güey. Tenía peces, ¿no? Mató a sus peces, güey. Entonces él ya harto, güey, la confrontó y dice que ella no hizo nada. Y este güey se fue. Entonces se fue a otro departamento. Entonces él notó que esta mujer, güey, los andaba persiguiendo, güey. La veía así cerca de su trabajo. Fue a acusarla con la policía, ¿no? Y que se calmó, ¿no? Pero dice que ya dentro de su departamento, cabrón, que empezaba a escuchar cosas, güey, y veía sombras que cuando me abría los ojos, güey, así medio dormido, veía sombras enfrente de él. Y luego empezó a tener rasguñazos en su hombro, güey. Unos rasguños, güey, en su hombro, cabrón. Dice que eran cuando dormían. Entonces él iba al doctor y el doctor le decía que pues él mismo se los hacía, ¿no? Y dice, bueno, manches, ¿cómo me los voy a hacer yo? Y hasta que sintió los rasguños, güey, que estaban, pero venían por debajo de su cama, güey. Que empezó a sentir los dedos, güey, por debajo de la cama, cabrón. Puta, y ya cuando... Te lo estoy contando así muy rápido, porque obviamente en el escrito, pues lo detalla muy bien, ¿no? Te digo, no recuerdo, güey, si ya la conté o si no la he contado, pues ya la subiremos en el próximo video. Pues está muy bueno y se encuentra con esa persona cara a cara, güey, ¿no? Y él lo describe, que le estaba rasguñando. Ajá, debajo de la cama, güey. O sea, tiene los pelotas para asomarse debajo de la cama. Qué mal. Y dice que él lo describe, por eso le puso de título así, La mujer podrida, güey. Porque dice que parecía que se estaba pudriendo su cara, güey. Se estaba pudriendo. Y entonces dice que él piensa, ¿no? O a lo mejor fue brujería para que le hayan hecho ese tipo de rasguños, güey. Y es lo que me recordó esta chava, güey. Cuando empieza a tener ese tipo de situaciones. Como si estuvieran malditas o algo así. Como si estuvieran maldiciendo, güey.
maldiciendo. Ya ves todo lo que le estaba empezando a pasar. Que todo, güey, lo relacionado es en el mentado punto este. El siguiente evento que me sucedió antes de que me mudara hacia la casa de los líderes, todavía estaba en la aldea, ¿no? Mi hermana y yo estábamos en su habitación, ubicada en el sótano. O sea, la habitación de su hermana supongo que estaba por ahí abajo en el sótano. Qué manera más... O sea, qué habitación extraña, ¿no? Estar hasta el sótano. Bueno. Cosas de canadienses. Ándale. Era de mañana, un poco tardes. Al lado de su habitación está el lavadero y luego las escaleras. La puerta de su habitación estaba cerrada. Estábamos platicando y pasando un rato en su cuarto. Estábamos a punto de irnos y subir las escaleras cuando de la nada escuchamos un gruñido, un rugido proveniente del área de lavado. No era como cualquier gruñido que pueda explicar. No era como un gruñido de perro, sino como un gruñido de un gato grande, güey. O sea, una bestia, ¿no? Que estaba ahí merodeando. Sin embargo, si tuviera que describirlo, tenía un sonido profundo, así gutural, ¿no? Así de vocalista de Brutal Death Metal, ¿no? Como si fuera un gato grande, como un león o un tigre, porque tenía un volumen similar al de un gato grande, pero tal vez más cercano a un oso. Ahí se pregunta a ella. O sea, ni siquiera no se puede identificar, güey. O sea, yo tendría que escuchar, sinceramente, así. Para decir, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer, no? Pero si ella no lo puede identificar es porque pues, no tiene alguna referencia a ese sonido que escucho. Es tan difícil de explicar. Cuando lo escuché estaba tan confundida e inmediatamente me asusté. Mi mente estaba preguntando, ¿cómo demonios? Estaba escuchando lo que sonaba como un animal salvaje, como si estuviera dentro de mi casa. ¿Cómo chingados se metió esa madre dentro de la casa? Tampoco teníamos un perro, por cierto, aclara aquí, por si pensabas que era así tu perro ahí que estaba teniendo una pesadilla, güey. No tenían perro, güey, ni gato, nada, güey, nada. Entonces pensé, debe ser alguien paseando un perro grande y agresivo afuera, aunque no sonaba como un perro. Estaba intentando, güey, darle una explicación, cierto sentido a eso. Algo lógico, ¿no? Uh-huh. Pero el sonido estaba pasando a través de las paredes. Solo estaba tratando de darle sentido porque me llené de temor. Puta, ¿quién no, güey? Imagínate ahorita que estamos grabando esta madre, ya te empiezas a escuchar un pinche gruñido de quién sabe. Empiezan a rascar la puerta. Dice, el gruñido se hizo más fuerte y sonó como si se dirigiera hacia la puerta. Miré a mi hermana y ella estaba en pánico total, totalmente congelada. Su rostro estaba lleno de miedo y también de confusión. Recuerdo que en realidad quería escapar por la ventana de su habitación. Mi hermana me dijo que me detuviera y me callara, pero simplemente no pude. El gruñido se estaba volviendo más fuerte y se acercaba. Parecía estar justo afuera de la puerta. La madre, no podía quedarme así. En eso empiezo a gritar por mi mamá, llamándola una y otra vez. Ya llegó a la desesperación. Imagínate, güey, ¿quién no, güey? Sí. ¿Quién no? Fue entonces que el gruñido se detuvo de inmediato, cuando empecé a gritar, y seguí haciéndolo durante 1 minuto más o menos. Luego me detengo. Nos dimos cuenta que ya no había ese gruñido. Estaba totalmente silencioso, güey. Mi corazón estaba latiendo con fuerza. Le digo a mi hermana que tenemos que salir corriendo. Ella trató de detenerme, pero abrí la puerta de todos modos. Rápidamente miro a mi alrededor y no había nada, güey. Totalmente despejado, güey. Como si nada hubiera pasado. Nada, güey, nada. Así que corro por las escaleras hacia arriba con mi hermana y nos dirigimos hacia mi madre para contárselo. No especifica qué le dice su mamá de esto, no lo escribe. Pero pues, yo, como padre, güey, pues sí, tal vez me preocuparía, ¿no? Tal vez una bestia asesina, güey, se haya metido a tu hogar junto con tus hijas ahí desprotegidas, güey. O quién sabe qué tanto les habrá dicho lo de los líderes del culto, ¿no? Porque pues yo creo que son personas que son muy habilidosas en el sentido de
persuadir a la gente. Posiblemente, güey. Y de hecho, eso que dices, güey, de nada más ahorita lo que tiene que ver mucho de cómo trataron o cómo persuadieron. Digamos, hablando de su mamá, ¿no? Sí. Cómo manipularon toda esa información atacando a tu psicología, güey, para que te unieras. Entonces, no sabemos qué les habrá dicho su mamá de este evento, güey. Pues ya con los enanitos que vieron, güey, y especie de bestia, güey. Y el esta madre fue antes de ver a la madre, o sea, volaba. Ajá. Era antes de que se mudaran, güey, con los líderes del culto, güey. Dice, otro incidente que sucedió cuando estaba en la habitación de mi hermana, nuevamente. Y es que ella había decidido irse a dormir, ¿no? Con ella. Dice, tuvimos unos cuantos minutos de plática. Y casi tan pronto como cuando terminó nuestra conversación, ya estaba apagada la luz. En esa habitación totalmente silenciosa, güey. Fíjate, güey. Una voz proveniendo del final de la cama, güey, rompió el silencio. O sea, donde quedan tus patas, güey, tus pies. Sí. Fue un fuerte susurro y decía mi nombre, tan claro como el día, güey. No dice cómo se llama ella, pero imagínate. César. Güey, en la oscuridad, güey, donde llega la cama, güey. Ay. Entonces, sí me saca uno que otro pedito, güey. Uno que otro gasecillo, güey. No manches, güey. Imagínate, güey. Solamente decía mi nombre, nada más. No podía decir si la voz era masculina o femenina. Fue solo un susurro muy fuerte. Inmediatamente agarré a mi hermana y la hablé. Ella estaba totalmente asustada. Respiró de inmediato y me dijo, lo escuché. Ella igual lo escuchó, lo estaban escuchando, las dos lo estaban escuchando. Yo estaba aterrorizada. Me aferré a ella, tratando de procesar lo que escuchamos. ¿Y cuál podría ser la posible causa? Es que, ¿qué explicación le puedes dar a esa madre, güey? Un ladrón que ahí se metió a esperar que te duermas. Es que no hay forma de explicarlo, o sea, no. Qué madre, güey. Bueno, es que ya te estás quedando loco, güey, o de plano sí está pasando algo ahí muy, muy cabrón. Sí. ¿No? Ella dijo que no debíamos prestarle ninguna atención. Sin embargo, no podía quedarme allí. Entonces, supongo que aquí, güey, no tampoco especificó bien, pero creo que esperaron, o ella esperó a que se calme, o que deje de escucharse ese susurro, ¿no? O sea, viniendo de la oscuridad del cuarto de su hermana que está no hicieron nada. en el sótano. Ajá. Dice, me levanté para tomar un vaso de agua y calmarme. O sea, se fue de allá de la habitación. Te digo, supongo que, porque no creo que se haya levantado con ese susurro y caminado al lado de... No, qué mal. Entonces debieron de esperar que esa madre se deje de escuchar. Entonces dormí en el sofá esa noche y estaba absolutamente aterrorizada. Así que dejó a su hermanita ya con esa cosa. Entonces, eso fue de las cosas que le pasó a ella en ese tipo de situaciones. Supongo que le habrán pasado más. Entonces ya se empieza a hacer extraño, güey. ¿Cómo es que fueron a vivirse al lugar de los lugar líderes? De los líderes, güey. Y todo lo que ella toleró, pues, digamos, el ser menor, ¿no? Y todo el aguante, güey, porque hay mucha gente que no lo soporta, güey. No lo soporta. Entonces, te comento, si ella pudo contar esto es porque al final se salió de esa organización, ¿no? Esto fue lo que ella por ahorita, güey, escribió. Porque imagínate cuánto tiempo, güey, en todos esos días que no habrá escrito algo, o en todos esos días más bien que habrá pasado cositas, por mínimas que sean, güey. Todo fue relacionado al estar ahí, ¿no? Entonces, entre todo esto, encontré que un usuario le escribió, güey. O sea, le preguntó directamente a ella y ella contestó sobre esta organización en la que estaba. Dice, estoy tan feliz de haber leído esto durante el día. Me gustaría saber qué tipo de culto es. ¿Te gustaba lo que estabas haciendo? No te juzgo, pero tengo curiosidad, porque estos son algunos seres demoníacos que has traído. ¿Y cómo saliste de eso? Este güey ya de plano se la avienta, güey. Eso que te estaba pasando, güey, no
no es nada bueno. Sí, no. Dice, ella contesta, está bien, no me importa en lo absoluto. O sea, que le pregunten, ¿no? Que no se vaya a ofender porque pues hay gente que pues, le incomoda, ¿no? Que haya pasado por esa situación. Y aquí viene lo bueno, güey. ¿Cómo fue que entraron a esta madre? Dice, comenzaron afirmando que eran cristianos. Recorrían la localidad, se reunían personalmente con la gente y hacían lo que solo puedo describir como lecturas psíquicas, muy espeluznantes, con un gran énfasis en lo demoníaco. Te describían tu vida con cierta precisión y luego afirmaban que los seres demoníacos estaban a tu alrededor. Entraban en gran detalle sobre tus parientes muertos y cómo sus pecados te estaban afectando. Fíjate cómo ya empiezan a atacarte, güey, de manera psicológica. En todo lo que hicieron tus antepasados, ahora van por ti, ¿no? Las consecuencias de lo que hicieron ahora van directamente por ti. También discutían mucho sobre algo llamado el segundo cielo, así como el papel que desempeñarías en el fin del mundo, ya que va a ser pronto según ellos. Eso fue esencialmente el proceso de reclutamiento, pero no lo sabíamos en ese momento. Si les gustabas o sentían algo sobre ti, te pedían que te unieras al grupo. Mis hermanas y yo no teníamos opción de decidir. Tenía 15 años en ese momento. Ella. Mis padres estaban totalmente comprometidos a unirse a ellos, a pesar de mis preocupaciones, temores míos y de mi hermana. O sea, ignoradas por completo la opinión de ellas. Eventualmente, pidieron a todos los miembros que se mudaran a la misma pequeña ciudad y fue lo que hicimos, a la ciudad de los líderes, ¿no? Les pidieron a todos los miembros que estuvieran bajo su autoridad en todas las áreas de la vida, pero especialmente en la parte espiritual. Pidieron a todos los miembros que dejaran de orar y dejaran de leer sus Biblias, ya que cualquier guía o consejo espiritual que necesitaran debía provenir directamente de los propios líderes, güey. Tenían el control absoluto de todo, estaban por encima de la Biblia, ¿no? Eran los monarcas, güey. O sea, ellos eran el camino así bien amado. ¿Cómo empiezan, güey? A mortal, ¿verdad? De ahí empieza, o sea, sospechas de que Sí, te van a estar controlando a cada aspecto en todo. Y todavía empeora las cosas, cabrón. Dice. Querían que acudieras a ellos sobre temas relacionados con el trabajo, problemas con la familia e incluso para algunos miembros algo tan simple como comprar un abrigo de invierno. Tenías que consultarlo con ellos, güey. ¿Sabes? Esto realmente sucedió. Necesitaba su permiso, güey. Lo comparta así un pinche chicle. Ahí, güey. Su permiso, güey. Nos pidieron que cortáramos contacto con todos los familiares y amigos, güey. O sea, que se quedaran totalmente aislados en ese lugar. Consiguieron que todos los miembros firmaran. Organizaron reuniones más de 4 veces a la semana. Además pedirte que hicieras reuniones individuales con ellos, güey. O sea, todo el día eran reuniones, ¿no? Grabaron absolutamente todo, o sea, en video, güey. Y no estoy segura de por qué hicieron esto, güey. Amor, las reuniones consistían en que la líder femenina entrara en un estado de trance y estuviera esencialmente poseída por el santo espiritual o el león de Judá. ¿Habías escuchado eso? Sí. Ni idea. ¿Sí? Yo ni idea, güey. El león de Judá. Creo que es algo de la Biblia. ¿Quién sabe, güey? Sí. La verdad es que desconozco ese tipo de tema. ¿Sabes en dónde lo he escuchado? ¿Dónde? En las películas, obviamente se basan en la Biblia, ¿no? Uh-huh. En las películas antiguas como Ben-Hur, La Pasión. ¿Ah, sí, güey? ¿Cómo se llama esta? El de Moisés. Los 10 mandamientos. Ajá. Hacen así como algo de Judá. Creo que Judá es una ciudad o algo así, no recuerdo bien, pero sí me hizo clic.
Ok, güey. Pues ahí está, güey. El león de Judá. Hablaba en acertijos extraños y en un tono de voz extraña. Estaba poseída la señora, güey. Fue todo muy espeluznante, güey. No, imagínate, güey. A menudo elegían... escucha esta... A menudo elegían a un miembro para humillarlo durante esas reuniones, güey. Compartían información personal y privada sobre esa persona con todo el grupo para que todos se rieran y se burlaran de él. Güey, qué vergüenza, no manches. Qué pedo, güey. Y siempre, y quiero decir siempre, amenazaron de muerte a cualquiera que decidiera irse. Ya estás adentro. No, sí, ya. Estás adentro, güey, adentro. Querían que supiéramos, sin lugar a dudas, que si nos íbamos o incluso considerábamos irnos, los seres demoníacos podrían entrar en nuestras vidas de tal manera. Aquí uso un término que no sé cómo interpretarlo, güey. Dice, de tal manera que nos sacarían. ¿Nos sacarían qué? No sé en qué término usó esto, güey. Está muy ambiguo. Sí, güey. No sé si tiene algo que ver igual con la Biblia, posiblemente, güey. Pero usa ese término que nos sacarían, güey. Podría ser como... Que los poseyeran, güey, o que como los mataran, güey. No sé, güey. Como excomulgar, no excomulgar, como... Ajá, como atentar contra su vida. Podría posiblemente, güey. Posiblemente, bueno. Esta táctica realmente funcionó para infundir miedo en todos nosotros y para mantenernos quietos. O sea, sí, cuidado, haces algo que mira. Si ya de por sí ya los controlaban, ahora más con eso, güey. Recuerdo muchas noches sin dormir, suplicando a Dios que nos rescatara, pero el miedo a la muerte se cernía sobre nosotros. Todos los miembros estaban aterrorizados. Hubo muchas razones por las que nos fuimos. Fue demasiado tiempo para entenderlo. O sea, imagínate, 15 y todas esas chavas tenía 18 y pasaron, supongo, más años, güey, ahí adentro. Pero esencialmente mis padres vieron la luz. O sea, que como que se dieron cuenta, ¿no? Sabían que no había manera de que pudiéramos seguir viviendo una vida así y se dieron cuenta que los líderes no eran de Dios. Y así fue la explicación que dio esta usuaria, güey, de cómo fue que entraron allá en ese camino escabroso, ¿no? De entrar a ese culto, porque por gusto como que no creo que nadie así. Entra. Ella siendo una niña, güey, de 15 años, se dio cuenta de todo ese desmadre. Y más sin embargo, ve todo lo que desembocó al estar dentro de esta organización. Está muy, muy denso, ¿no? Está muy feo, güey. Todo lo que pasó. Y de hecho fue lo que, te digo, escribió mientras se graba este video, güey. Pero vamos a seguir actualizando, ¿no? Si hay algo más de esta persona. Que qué bueno, güey. Imagínate. Y todas esas personas, las que estaban allá, ¿qué cosas habrán pasado, güey? Si es que pasaron algo. Porque igual, a veces depende de la gente. Porque hay gente que no le suceden este tipo de cosas. A pesar de que están allá, güey, tú no ven nada de eso, porque ya sabes que la gente a veces es más susceptible, ¿no? A ver este tipo de cosas. Hay gente que que de plano no la siente. No ve nada, ¿no? Pero pues eso no quita que no sientan miedo, güey, a estas personas que prácticamente ya están controlando todo, ¿no? Sí. Hasta un pedo que de hecho, güey, tienes que pedir permiso. Permiso, perdón, porque... Permiso, anda, güey, permiso, perdón. A ver si no te queman allá el culeco, güey. No. Esa me es un pecado. Porque imagínate, güey, así como a ellas los obligaron a mudarse a esa ciudad, no creo que lo hayan hecho por hacer una buena obra, ¿no? Sus bienes, sus cosas, sus propiedades, sí. ¿A dónde se van? Imagínate, y no sabemos si sus papás, güey, les habrán posiblemente, güey, transferido dinero, güey. Quién sabe qué cantidad de sus, imagínate, ahorros de tu vida, güey, que vayan ese tipo de todo se va con una promesa de perdón o de ganarse el cielo con eso, ¿no? Uh-huh.
prácticamente. Y ve cómo la manipularon, güey. O sea, sobre todo a sus papás, güey. Sí. Porque sí, ellas sentían el peligro, güey, de todo esto, güey. Pero sus papás lo lograron manipular. No sabemos en qué contexto estaba su mamá, güey. Que la habrán agarrado desprevenida, güey, y habían creído a sus papás, güey. O no sé, como comentaste, ¿no? De que ellos eligen a quién para que se les una. A lo mejor o eligieron en ese momento a sus papás porque estaban, pon tú, ¿cómo te digo? Emocionalmente frágiles o... Pudiera ser. No sé. O algo aún más siniestro, güey. Las habrán elegido porque tenían 2 niñas. A lo mejor el objetivo oculto eran ellas. Puede ser. Las más vulnerables. ¿Y qué objetivo tan bajo, güey? Sí. Y de hecho no es la primera historia así de ese tipo que escuchamos o que leo, güey. Hay demasiados lugares en que pasan así. Y qué bueno, güey, que esta usuaria haya salido de esta situación porque ya le estaba afectando psicológicamente y físicamente, güey. Esos rayones que les dejaban en el cuerpo. Entonces, qué bueno que está bien. Y pues esperamos que ella siga escribiendo más. Y si no, pues igual, qué bueno, güey. Lo importante es que aquí se encuentre bien, güey. Y ahora imagínate la gente que no corrió con suerte, güey. Que está allá, güey. Deja que alguien nos escuche de eso, güey. Y venga. No dice nombres, güey. O sea, no. Sí. No igual. Nada, pero. Sí. No, perdón, no. Continúa. Digo, pues todas esas gentes, güey, que siguen ahí metidas, güey. Sí. No sabemos qué horrores les estén pasando, güey. Imagínate, güey, todavía el temor o sea, de el atrevimiento, ¿no? De no querer confrontarte contra los líderes máximos, güey. Y más sin embargo, si te están pasando cosas, güey, de ese tipo, supongo que hay gente que no lo va a soportar, güey. No. O sea, de plano, o escapan, güey, o hacen alguna otra acción que les cuesta la vida, güey, con tal de huir. Porque estos temas, güey, independientemente de lo paranormal, pues son temas muy feos, güey. Sí, que en varias ocasiones no tienen tintes paranormales, güey, sino ya más legales, ¿no? De todas las cosas que hacen. Es algo muy, muy horrible, güey. Pues así, güey. Así está. Así quedó esta usuaria, güey. Te digo, vamos a revisar si hay más vivencias que ella pasó en este lapso, en este culto, ¿no? Y pues muy bien. Manches. Bastante buena este tipo de historias, güey. Y vamos a seguirle buscando más, ¿no? En esos foros, si la gente nos quiere mandar, si alguno que está viendo este video tiene alguna experiencia en este tipo de organizaciones, pues no estaría mal si quieren que nosotros la compartamos. Que nos escriba ya en el Facebook, güey, o ahí en la misma caja de comentarios. Y nosotros con mucho gusto vamos a narrar sus historias. Igualmente, si tienen alguna otra cosa que quieran compartirnos, aunque no sea de esto, no importa, alguna evidencia, alguna foto, video, aquí lo vamos a estar compartiendo, ¿no? Y pues, bueno, César, vamos a dejarlo por hoy. Y yo creo que ya es hora de irnos, güey, porque aquí espantan, güey. Vámonos.